Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al seminario de la Red Matemática Gracia, Grupo Relatividad, Álgebra Combinatoria, Integrabilidad y Aritmética. El día de hoy nos acompaña el profesor Eric Tuirán Otero de la Universidad del Norte, en Colombia. Eric es físico y magíster en ciencias en física de la Universidad Nacional. Hizo el doctorado en física en la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, en Alemania. Es docente de tiempo completo del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte desde noviembre de 2007, y sus áreas de trabajo son la teoría cuántica de campos, la relatividad, por supuesto, y la sismología. Nos va a presentar la charla Efectos de la variación de la constante de Newton en espacio-tiempo clásico de agujeros negros. Adelante, profesor Eric, bienvenido. Esta es su casa. Muchas gracias, Primi. Muchas gracias a todos por la asistencia. Entonces ahora sí voy a compartir. Y Bueno, damos un saludo. Ahora sí, Leandra nos escucha, ¿verdad? ¿Qué tal? Está en silencio, sí. Ahora sí, ya está el profesor Eric. Perfecto, Eric, adelante. gracias. Bueno, entonces la charla que tengo preparada, pues pensé que fuera como un resumen, una actualización de avances que hemos realizado en los últimos años, sobre todo con mis estudiantes de posgrado, pero también pues hacer como una presentación, dar una idea de la línea de trabajo que estamos desarrollando en el Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte. El título es Efectos de la variación de la constante de Newton en espacio-tiempos clásicos de agujeros negros. En ese sentido es un tanto general porque hay muchos espacios-tiempos, ¿cierto? Entonces voy a hablar sobre todo, pues, obviamente de los que nosotros hemos trabajado. Este es el orden de la presentación. Una introducción, bases teóricas, aplicaciones. Aquí voy a hablar de los espacios-tiempos que hemos trabajado y unas conclusiones muy generales. Bueno, primero que todo, para irnos ubicando en de qué trata nuestro trabajo, empecemos con entender un poco, o por lo menos tener la idea básica de cuál fue el desarrollo de Einstein, o que nos ha entregado él con su teoría de la relatividad general, una teoría de la gravedad. Es una teoría que dice que la gravitación es un fenómeno geométrico, es decir, las propiedades del espacio-tiempo, o el espacio-tiempo como un espacio que puede tener una curvatura, una geometría, es el que genera la gravedad, esas propiedades geométricas, la curvatura en especial. Entonces, bueno, digamos, por ejemplo, esta figura aquí, pues muestra cómo si tengo un planeta o el Sol, ¿verdad? Y aquí hay un rayo de luz, es la geometría, ¿cierto? Del espacio-tiempo hace que el rayo se desvíe, y uno dice, bueno, esto es la fuerza de gravedad. Digamos que son dos partes importantes, y esto lo propone Einstein desde el principio. La materia cambia la geometría del espacio-tiempo, es decir, ¿qué es lo que genera la gravedad? Bueno, la materia como tal, son las fuentes de los campos gravitacionales. Pero, ¿cómo actúa la gravedad? A través de el espacio-tiempo, a través de sus propiedades geométricas, a través de la curvatura. Entonces, la materia cambia la geometría del espacio-tiempo, pero la geometría es la que le dice a la materia cómo moverse. Es decir, si yo tengo aquí partículas, pues ellas se van a mover
por los caminos más cortos que me define la geometría del espacio-tiempo, que ha sido generada gracias a esta fuente gravitacional, ¿no? Un planeta, el Sol, la Tierra, ¿no? O inclusive una galaxia, o incluso el universo completo, ¿no? Entonces, digamos que de acuerdo con eso, Einstein construye sus ecuaciones de campo gravitacional. Aquí está la fuente. Esto es todo lo que tiene que ver con la materia, el tensor de momentum, energía. Y de este lado está la geometría del espacio-tiempo, todo lo que tiene que ver con las métricas, la manera como se miden tiempos y distancias en el espacio-tiempo, ¿cierto? Aquí hay un término así un poco extraño que el mismo Einstein tuvo duda de colocarlo o no, pero tiene que ver con, bueno, esto es lo que se denomina la constante cosmológica, y él lo ubicó aquí para darle una cierta estabilidad a una teoría que él tenía del universo, pero después se dio cuenta de que podía quitarla, y en los últimos tiempos la han retomado de nuevo. Entonces, digamos que, bueno, esta es como la forma más genérica o conocida de las ecuaciones de campo de Einstein, y uno puede como que asociar a cada lado cada una de las ideas. Es decir, aquí está la materia, la que genera la geometría, pero la geometría es la que hace que la materia, las partículas de prueba, se muevan a través del espacio-tiempo, o que la gravedad actúe, ¿no? Pero digamos que la historia no se queda del todo allí. Es decir, hay otra gran teoría en la física teórica, que es la física cuántica, y la pregunta, digamos que obvia, y que se ha trabajado durante ya casi un siglo, diría yo, es si la gravedad tiene alguna característica cuántica, ¿no? Entonces, bueno, esto es una manera un poco gráfica de pensar. ¿Será que el campo gravitacional es corpuscular? ¿Existen las partículas que intervienen en la interacción gravitacional? Se les ha llamado los gravitones. Hasta ahora no se han podido observar, porque serían, digamos, las energías que ellos transportan serían muy pequeñas, y la manera de detectarlos sería, digamos que están fuera todavía de la capacidad o resolución de las mediciones astronómicas. Pero digamos que la pregunta es válida, y es: ¿existe un carácter cuántico de la gravedad? Así no lo podemos medir en la actualidad. Pues digamos que en eso se enmarca parte del trabajo que nosotros hacemos, o por lo menos el marco muy general. Entonces, digamos que, bueno, muy pictóricamente uno podría pensar que existen estas partículas, los gravitones, que son los responsables de las interacciones entre los cuerpos celestes o la materia, ¿no? Y obviamente entonces la pregunta es, ¿cómo describir esta física de los gravitones, ¿no? Es una teoría, en principio, una teoría cuántica de la gravedad. Bueno, algo un poquito gráfico acá también. Esto es, digamos, que tiene conexión con algo que se denominan los diagramas de Feynman, y que, bueno, que tienen que ver con una formulación muy específica de la teoría cuántica. Aquí también he colocado, como a manera de introducción, pues esta gráfica que correspondería a dos cuerpos masivos. Pueden ser dos estrellas de neutrones que están girando una alrededor de la otra y están emitiendo ondas gravitacionales. En los últimos años, desde 2018, se hizo la primera detección de ondas gravitacionales, y se tiene grandes expectativas de que eventualmente el carácter corpuscular, o por lo menos las propiedades cuánticas del campo gravitacional, puedan ser ya medibles a través de los grandes observatorios de ondas gravitacionales actuales. Entonces, bueno, digamos que eso como un poco de abrebocas, pero digamos que, bueno, entrando más, digamos que en el trabajo de lo que hemos hecho, la pregunta es, o la idea básica es, si existen indicios del carácter cuántico de la gravedad a ciertas escalas accesibles, ¿cierto? Es una pregunta general, de acuerdo con lo que les ya he venido mencionando. Y bueno, digamos que más directamente con nuestras capacidades como
calculistas teóricos, ¿verdad? Más que medidores, ¿será que podemos predecir alguno de estos efectos con alguna teoría apropiada de los efectos cuánticos de la gravedad? Ese es como el marco básico. La respuesta es, bueno, sí, hay a la mano, digamos que no una teoría completa de la gravedad cuántica, ¿cierto? Digamos que esa es una de las grandes metas de la física teórica en estos momentos, encontrar una teoría completa de la gravedad cuántica, pero hay grandes avances, diría yo. Digamos que básicamente la idea de una teoría cuántica de la gravedad se basa en una formulación muy específica de la física cuántica que se denomina la formulación de integrales de camino de Feynman. Muy, digamos que, bueno, muy esquemáticamente, digámoslo así, toda teoría cuántica, en principio, debe poder ser formulada en términos de un objeto que todavía no ha sido del todo estudiado desde el punto de vista matemático, y es una integral de camino. Una integral de camino es algo como algo bastante, ¿cómo decirlo? No me gustaría la palabra complejo, pensemos en un conjunto de integrales en diferentes variables. Estoy haciendo como un ejemplo el más sencillo, ¿cierto? Y bueno, tengo un conjunto de integrales finito y de alguna manera intento hacer un límite a infinito de este conjunto de integrales. Y si este objeto, este monstruo existe, entonces a eso se le ha llamado una integral de camino, y uno puede ponerle notaciones a todo lo que se imagine. La pregunta es si en el fondo existe, ¿cierto? Sería algo así como un límite cuando el número de integrales tiende a infinito. Obviamente que digamos que este objeto como tal se asume que existe, y eso fue lo que hizo Feynman, porque él llegó a descubrir que si este tipo de objetos existen, cosas como una amplitud de transición de un estado a otro se puede ver como, como una integral de todos los posibles caminos entre ese estado, entre el estado inicial y el estado final, ¿cierto? De una fase, bueno, un exponencial, una fase compleja, y donde el argumento aquí es básicamente el hamiltoniano, o sea, una función que me define el sistema, que puede estar asociado a la energía total del sistema, dividido sobre, bueno, aquí, sí, perdón, sobre, aquí es la acción, es decir, es la acción dividido entre la constante de Planck. Y bueno, y la acción es la integral, no tanto del hamiltoniano, sino de la función lagrangiana en el tiempo. Bueno, también hay una versión con el hamiltoniano. También uno puede hablar de una integral del hamiltoniano en el tiempo. Bueno, exacta, es básicamente esa la idea. Entonces, lo que descubrió Feynman fue que aquí tengo la acción clásica de mi sistema físico, ¿cierto? Y de esa manera él logró como una conexión un poco más, ya más fundamental, entre la física cuántica y la física clásica. Entonces, uno puede pensar en este tipo de formulaciones
para todos los sistemas, en principio, todos los sistemas físicos que se imagine, entre ellos la relatividad o el estudio de los campos gravitacionales. En ese caso, la integral de caminos sería entonces una integral sobre todas las posibles métricas de espacio-tiempo. Eso digamos que, bueno, hace un poco más complejo el análisis, pero en principio esa sería la idea. Y digamos que en ese marco está el trabajo que, pues, que yo he venido realizando, pues que no he sido yo el que digamos que lo he desarrollado, pues quien fue mi director de doctorado en Alemania, pues es uno de los desarrolladores de esta línea. Y digamos que esa línea de trabajo está basada en algo que se denomina la acción efectiva promedio, que es básicamente un término aquí en esta parte de arriba, ¿cierto? Cuando después de una cierta proceso ha realizado un conjunto de estas integraciones de manera parcial, es decir, he realizado una cuantización parcial. Apenas uno hace una cierta cuantización parcial, pues esta acción se cambia de alguna manera y a eso se le ha llamado la acción efectiva. Y pues este es nuestro objeto de trabajo. Como pueden ustedes ver, digamos que esto está directamente conectado con la formulación de Feynman de la mecánica cuántica o de la teoría cuántica para los sistemas físicos. Y bueno, digamos que este objeto tiene unas ciertas propiedades. Define lo que se entiende como una teoría efectiva de campo gravitacional. Cuando se dice efectivo es porque está definido a una cierta escala, y esta escala pues está asociada a qué tantas integraciones se han realizado o qué modos o qué variables han sido tenidas en cuenta y cuáles no. Entonces, digamos que hay un conjunto de variables o de modos, se dice en física modos de oscilación, ¿cierto? Que están asociados a diferentes escalas, y hay una, digamos que una escala típica, a esa se le denomina, pues digamos, una escala K, es decir, esta acción depende de esta escala, y a medida que yo voy variando la escala, la acción va variando, es decir, a medida que yo voy haciendo integraciones, esta acción va variando. Por eso se denomina efectiva, es decir, dependiendo de cada escala de fenómenos, yo tengo una acción un tanto diferente. Pero digamos que, bueno, esa es la acción, digamos, a medida que yo voy integrando o voy moviendo esta escala, me voy moviendo desde si no he hecho ninguna integración, tengo la acción clásica, ¿cierto? Y si hice completa integración, tengo algo que se denomina la acción efectiva completa del sistema. Es decir, esto aquí significaría, si lo pudiéramos tener, significaría que tendríamos ya la gravedad o una teoría para la gravedad cuántica ya definida. Lo que tenemos es como, digamos que un recurso en estos momentos, y es esta acción efectiva a la cual yo puedo analizar y mirar cómo varía con la escala. ¿Cómo se interpreta esta escala? Bueno, es algo así como un valor de corte infrarrojo, es decir, uno puede pensar en esta escala como también escalas de energía. Bueno, de hecho, el K puede ser interpretado como una energía, pero también como una masa, porque energía y masa están conectados, ¿verdad? Pero también puede uno pensar en una escala de momentos. Todo está conectado, digamos, a través de las relaciones de Planck y de Einstein, ¿cierto? Es decir, yo puedo decir que energía es igual a constante de Planck por la frecuencia, ¿cierto? Y hay una relación por ahí de de Broglie también que me dice que el momentum es la constante de Planck sobre la longitud de onda, y bueno, ya también sabemos que la energía es igual a mc cuadrado. Entonces, conectando todo esto, digamos que uno puede hablar de cualquier tipo de escala, ya sea
energía, masa, momentum o incluso también frecuencia, longitud de onda. Esta acá me puede representar, yo puedo quedarme con cualquiera de estas posibles representaciones. Entonces, si pensamos en frecuencias, por ejemplo, yo puedo pensar en una frecuencia infrarroja, es decir, muy bajas energías, ¿cierto? O incluso puedo ir moviendo esta acá e irme a más altas energías. Esto, digamos, como que la idea básica. Ya se ha obtenido una ecuación, se denomina la ecuación de flujo para esta acción, y es una ecuación, también es como otro objeto bastante complejo o extraño, y es esto, bueno, esto no es exactamente una ecuación diferencial, ¿verdad? Por este lado es una parte de unas derivadas parciales en K, en la escala, pero por este otro lado, esto es este elemento aquí es como una derivada, una doble derivada funcional, sería como una generalización de una matriz hessiana, pero esto es, digamos, en derivadas, no en derivadas parciales, sino en derivadas funcionales. Y bueno, aquí hay un término acá que introduce para eliminar o hacer las integraciones parciales. Es un término que se escoge para, de manera sistemática, decir, estos voy a integrar ciertos modos y otros no, ¿verdad? Como para definir la escala donde yo estoy haciendo mi análisis físico. Y bueno, acá esta traza es una integral. Bueno, bueno, y aquí también esto es el inverso, ¿verdad? Digamos que esta ecuación la obtuvo Martin Reuter en el 98, y digamos que hizo todo un análisis de qué se puede hacer con ella, ¿no? Una cosa que se puede hacer es, bueno, hacer una expansión de esta acción efectiva, que es un funcional de las métricas, y esa expansión se hace en algunos, es como una base, ¿verdad? Puedo pensar en una base de invariantes, ¿cierto? Y en principio debo tener infinitos, porque mi teoría cuántica de la gravedad solo se le pide que sea invariante, así como la gravitación de Einstein, bajo transformaciones generales de coordenadas. Entonces, en principio, esto es como, digamos, que la filosofía de lo que se entiende como la teoría de campos efectiva. Debe uno incluir todos los posibles términos que sean invariantes bajo esas transformaciones, y pues eso da algo infinito. Y pues de nuevo, entonces, una vez yo sustituyo esto acá, tengo algo menos complicado, pero sigue siendo complicado porque sería un sistema como que acoplado de infinitas ecuaciones diferenciales. Pero uno puede como que, dependiendo del requerimiento físico, quedarse con algunos de estos términos, dependiendo de lo que yo quiera mirar, ¿verdad? Y de esa manera, digamos que llega uno a algo resoluble bajo ciertas condiciones, ¿no? Ese es el caso de lo que se ha hecho. Entonces hay algo que se denomina el truncamiento de Einstein-Hilbert, que precisamente lo que hace es quedarse uno con solamente dos términos que sería uno, este término de aquí, este es el escalar curvatura, es el término que me conduce a las ecuaciones de Einstein, y esta parte de aquí que me conduce al término que ya les había mostrado, el de la constante cosmológica, ¿no? Entonces, si uno se queda con estos dos términos, lo que estamos pensando es que vamos a mirar precisamente fenómenos no demasiado alejados de nuestras escalas, de lo que podemos observar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tiene de todas maneras un gran interés. Entonces, de esa manera, lo que se ha hecho es, bueno, obtener unas ecuaciones de estas. Estas se denominan, son, digamos que, un nombre muy conocido en la teoría de renormalización, que son las ecuaciones con funciones beta. Ahí salen dos ecuaciones, ya si son ecuaciones más, pues, relativamente más sencillas, ecuaciones diferenciales en K, en la escala. Y solamente tengo, en principio, dos ecuaciones, una para acopladas, una para la constante de Newton y la otra para la constante cosmológica, dependiendo de la escala. Entonces, bueno, digamos que la historia es un poco más larga, pero
baste para contarles de que ya existe una formulita para la dependencia de la escala de la constante de Newton y también una para la constante cosmológica. En nuestro trabajo, lo que hemos realizado, bueno, incluso también lo que yo hice en mi tesis de doctorado, pues fue concentrarnos en la evolución con la escala de la constante de Newton, es decir, si estamos mirando fenómenos relativamente locales, puede ser, pensemos en fenómenos a nivel del sistema solar o a nivel de incluso cúmulos de estrellas, pues podemos olvidarnos, o agujeros negros, por ejemplo, también podemos olvidarnos del efecto de la constante cosmológica, ¿no? En principio corresponde a situaciones de mayor escala, mucho más grandes, en tamaño me refiero, ¿no? Un primer resultado interesante, y esto fue, digamos, que algo que obtuvo Martin Reuter, es esta forma de la función conduce al hecho de que la constante de Newton, mira que esta constante de Newton es precisamente la constante que aparece en la fuerza, en la relación de gravedad universal, la función, la fuerza de gravedad de Newton, ¿no? Es decir, aquí está la constante de Newton por el producto de las masas, digamos la masa del Sol por la masa de la Tierra, dividida entre la distancia al cuadrado, entre ellos dos. Esta es la constante de Newton, tiene un valor que ha sido medido con gran precisión. Bueno, uno de los primeros que lo midió no fue Newton, fue Cavendish. Y lo que se está proponiendo entonces acá es que este valor va variando con la escala, es decir, si nos alejamos o nos acercamos demasiado, por ejemplo, al centro de un agujero negro, pues entonces este valor va a cambiar, ¿cierto? Pero no nos podemos acercar demasiado porque nuestro instrumento teórico no es lo suficientemente poderoso, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero sí se pueden hacer ciertas predicciones y pues eso es lo que hemos realizado. Digamos que hay como un proceso, digamos, un proceso, digamos, sistemático de mejorar las soluciones típicas de las ecuaciones de campo de Einstein con la constante de Newton, que está variando con la escala, de tal manera que podamos mirar nuevos fenómenos. Digamos que el paso sistemático es, digamos, se puede decir un tanto, bueno, no, de pronto no tan algorítmico, pero por lo menos hay unos pasos, ¿cierto? Entonces, a eso se le ha denominado el improvement o bueno, la traducción al español sería como mejoramiento. De pronto no suena tan apropiado o tan exacto de lo que puede significar improvement. Esta palabra pues se utiliza mucho también en la jerga de teoría de renormalización, entonces pues he preferido dejarla en inglés. Yo tengo una solución de las ecuaciones de campo de Einstein, ya digamos que han sido muy trabajadas. Una de ellas es por ejemplo, la solución de Schwarzschild, que corresponde a un agujero negro de masa es completamente esférica, ¿cierto? O digamos que un objeto que era completamente esférico y que implotó hasta formar un agujero negro con una simetría esférica. Esa es digamos que la primera solución que se encontró de las ecuaciones de campo de Einstein, es la solución de Schwarzschild. Bueno, fue Karl Schwarzschild. Es una historia, digamos, Schwarzschild. Pues un tanto conmovedora en el sentido de que Schwarzschild, su gran aporte a la física fue obtener la primera solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein. No sé si meses después de haber obtenido su solución, pues falleció de una enfermedad que obtuvo mientras estaba en el campo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Einstein pensaba que sus ecuaciones eran tan complejas que nunca vería
una solución exacta y Schwarzschild logró encontrar una solución, creo que no sé si un par de meses después de haber publicado Einstein su artículo, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, esa es una anécdota allí, es digamos que la solución más estudiada. Entonces, ¿cómo es el proceso de mejoramiento o de improvement de este tipo de soluciones? Primero que todo, bueno, escojo una solución, puede ser la de Schwarzschild, pero hay otras también tan o más interesantes, como por ejemplo la solución de Kern, que habla acerca de agujeros negros que están rotando, o la solución de Reisner-Nordstrom, que habla de agujeros negros no solamente esféricos, sino que tienen una carga eléctrica neta, diferente de cero, o la combinación de todo, es decir, un agujero negro rotante y con carga eléctrica y con una masa. A eso se le llama los agujeros negros de Kerr-Newman. Y ahí, bueno, hay toda una cantidad, una constelación, se puede decir, de soluciones. Entonces, bueno, escojo una de esas, la que más me interese desde el punto de vista físico, quiero estudiar una cierta clase de fenómenos. Sustituyo la constante de Newton, siempre va a aparecer la constante de Newton porque está incluso en las mismas ecuaciones de Einstein, por mi función dependiente de la escala, esta por ejemplo. Si hubiese tenido en cuenta la constante cosmológica, pues necesitaría una formulita también para la constante cosmológica, existe, o incluso para otros términos también existe, pero digamos que pues obviamente lo más sencillo y dependiendo de lo que uno quiere mirar, pues es mirar una sola de estas funciones, en nuestro caso la constante de Newton, y hay algo adicional que hay que realizar y es cómo interpreto esta escala que acabo de mencionarles en el contexto de mi sistema físico que quiero analizar. Entonces, hay varios métodos para conectar esta escala con algo directamente relacionado con nuestros fenómenos, ¿cierto? Es decir, es lo que se ha denominado una identificación del corte infrarrojo. Recordemos que este cable hemos llamado como un valor de energía de corte infrarrojo y que se debe expresar en términos de algunas propiedades geométricas del sistema. Es decir, yo voy a conectar esta energía con algo que dependa de la geometría, pero de manera invariante, ¿no? Que si yo hago cambios de coordenadas, pues esto tenga un sentido de definirlo, ¿no? Entonces, eso se realiza, ya voy a mostrar cómo se hace, una manera de hacerlo. Y una vez yo he hecho estos dos pasos, tengo una nueva métrica que está un poco corregida, está mejorada. Y de ahí en adelante, pues digamos que el procedimiento es muy parecido a lo que se trabaja en la relatividad general usual, digámoslo así. Ok, esa es como la idea básica. No sé si tienen alguna inquietud, se deja para el final, Primitivo, o cómo es o me pueden preguntar si quieren inmediatamente, no sé. Sí, o sea, si a ti no te incomoda que te pregunte, porque nuestro seminario es académico participativo bueno, no es que sea informal, pero si hay alguien que esté interesado en preguntar, puede hacerlo en el momento o al final, como... Perfecto. Ujú. Vale, bueno, sí, me pueden de pronto interrumpir si hay alguna inquietud. Bueno, entonces, bueno, muy específicamente, este proceso de identificación del cutoff, del corte, una manera de hacerlo tiene mucho que ver con algo que se ha trabajado en la anterioridad, y es que las escalas de energía varían grosso modo como un inverso de las distancias. A medida que yo me alejo, por ejemplo, si yo tengo un electrón, ¿verdad? La energía electrostática va disminuyendo con la distancia. Entonces, un método es conectar esta escala con un inverso de alguna distancia, pero también puede ser un inverso de algún tiempo, si
si es asunto de evolución en el tiempo de, por ejemplo, del universo. Se ha trabajado. Y otro tipo de aproximaciones también. Entonces, bueno, lo que se hace si nosotros estamos estudiando agujeros negros, bueno, es reemplazar reemplazar este R, que sería como una coordenada, ¿verdad? Por algo invariante. Y bueno, en relatividad existe ese objeto y es hacer una integral sobre algún camino en el espacio, ¿no? Y esto es un invariante de acuerdo con la métrica que uno tenga, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Aquí, bueno, aquí tengo el ejemplo de la métrica de Kerr. Cuando uno introduce los términos de la métrica correspondiente, pues esta integral toma una forma muy específica en cierto conjunto de coordenadas, pero si uno cambia de coordenadas, pues vuelve y da alguna otra cosa otra integral que hay que hacer, pero este objeto como tal es un invariante, o este valor que obtenga aquí. Entonces, en ese sentido, esto es independiente del sistema coordenado. Entonces, de esa manera se generaliza y lo que se hace entonces es que esta escala va a depender de un inverso, más no de la coordenada R, sino más bien de este D de aquí. Es una manera de hacerlo. Entonces, digamos que, bueno, un poco más pictóricamente, aquí están los pasos. Se sustituye la identificación del corte infrarrojo en K y ese G de K, que ya ahora sería como un G de R, por ejemplo, lo coloca uno en la métrica y ya obtengo yo la métrica modificada. Eso es como que lo que les venía mencionando, ¿no? Bueno, un poco de historia de cómo ha ido evolucionando este tipo de proceso, de metodologías o de resultados. Primero que todo, pues Martin Reuter obtuvo esta ecuación, la que les he mostrado, ¿verdad? Y eso fue en el 98. En el 2000 hicieron unos primeros estudios de agujeros negros de Schwarzschild, es decir, agujeros negros con una simetría esférica, pero con carga eléctrica nula. Bueno, después, en el 2010, pues vinieron los resultados de mi trabajo de grado, de tesis de doctorado, que tiene que ver con agujeros negros rotantes. Y bueno, con mis estudiantes, digamos, esta es la parte que pues, siento cierto, bueno, un buen, gran orgullo, digámoslo así, ¿verdad? Con mis estudiantes, pues hemos obtenido resultados acá que son muy interesantes. En el 2016 con Octavio Ruiz miramos un agujero negro con carga, y el año pasado salieron dos tesis de maestría, una con Iván Gómez acerca de, bueno, nos quisimos como acercar un poco más a los fenómenos astrofísicos, de por ejemplo sistemas donde tengo un agujero negro y hay una estrella cercana que está entregándole material y ese material está rotando alrededor y se generan unas señales de rayos X que se les ha llamado las QPO, las oscilaciones cuasiperiódicas. Es algo que ya se ha observado, está en el rango de los rayos X. Y bueno, tratamos de obtener alguna cosa que se acercara a algo que se pudiera medir o se pudiera observar con estos objetos. Y con Mauricio de la Hoz, perdón, hicimos un estudio de órbitas. Es decir, si yo tengo el agujero negro y tengo unas partículas allí de prueba, ¿qué pasa con ciertas propiedades de las órbitas cuando hago alguna corrección de este estilo? Digamos que una evolución muy hacia lo que estamos haciendo nosotros. Obviamente que hay otros trabajos que han ido apuntando a otras cosas. Esto no es lineal, ¿verdad? Pero pues esto es lo que pues, les quiero mostrar, digamos que el trabajo que hemos hecho nosotros ahí en la norte. Entonces, bueno, digamos que entrando más en materia en el asunto de los agujeros negros, miremos un par de propiedades, ¿verdad? Como por mostrar de qué trata el tema de los agujeros negros, ¿no? Aspectos importantes de la física de agujeros negros. Bueno, existe algo que se denomina un horizonte de eventos. Es una superficie usualmente esférica, a partir de la cual si uno cruza ningún cuerpo se puede volver y en ese momento será absorbido, caerá al centro, al agujero negro.
¿cierto? A la singularidad que se entiende que debe estar ahí adentro. Eso es, bueno, se entiende que, bueno, hay algo que se llama una hipótesis de la conjetura cósmica que dice que todos los agujeros negros tienen un horizonte. Si no existieran los horizontes, pues se habla de una singularidad desnuda y pues todavía no se han observado las singularidades desnudas, y el hecho de que se llegaran a observar, pues representaría, bueno, no solamente un hito en nuestro conocimiento de la astrofísica, sino también una crisis en nuestras bases como la física que conocemos, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de horizonte de eventos es algo muy importante. Algo muy específico que ocurre con los agujeros negros rotantes es que hay algo que se denomina el arrastre de sistemas inerciales, y es que si yo tengo un agujero negro que está rotando, las partículas a su alrededor, solamente por estar allí cerca, empiezan a rotar, a ser arrastradas, ¿cierto? Sin necesidad de ninguna esfuerzo, ¿verdad? Es decir, el mismo espacio está siendo arrastrado y las partículas giran alrededor. Esto es algo muy típico de agujeros negros rotantes. Para los agujeros negros rotantes yo también o también se le puede, en principio, extraer energía. Eso tiene que ver con algo que se llama las superficies de límite estático. Es una superficie donde, aun cuando yo puedo cruzar la superficie y puedo volver, es decir, esa superficie de límite estático está afuera del horizonte, resulta que las partículas que entren a esa superficie no pueden evitar moverse, es decir, no pueden quedarse quietas con respecto a algún observador allá en el infinito, siempre se van a mover. Es una cosa interesante porque esa región, la región entre el límite estático y el horizonte de eventos, es lo que se llama la ergorregión o región activa. Es una región donde las partículas que entran pueden sacarle energía, si vuelven a salir, pueden sacarle energía, robarle energía al agujero negro. Pero tiene que estar rotando, es decir, es una energía rotacional. Si el agujero negro está rotando, ese tipo de situaciones no se pueden llevar a cabo. Y también hay algo muy, muy importante, es algo que trabajó sobre todo Bekenstein y el mismo Hawking, y es la termodinámica de agujeros negros. Resulta que la dinámica de agujeros negros se comporta mucho como una termodinámica, es decir, yo puedo definir algo como una entropía del agujero negro, puedo definir algo como la temperatura del agujero negro, y existen unas leyes de la dinámica de los agujeros negros que son completamente análogas a las leyes de la termodinámica. Entonces, bueno, digamos que estos son aspectos muy importantes. Hay otros, pero digamos que lo que nosotros hemos venido trabajando, pues apunta mucho hacia estos. Bueno, aquí está la métrica de Kerr, es un poco más general que la de Schwarzschild que yo les mostraba. La métrica de Kerr es una métrica axialmente simétrica, tiene que ver con agujeros negros rotantes. Aquí hay un término cruzado en las coordenadas, una coordenada rotacional phi y una coordenada temporal t. Esta phi tiene que ver precisamente con el ángulo de rotación acá, del agujero negro alrededor de un eje dado, ¿verdad? Un eje de rotación. Y el hecho de que existe este término cruzado, pues conduce a fenómenos como como el del arrastre de sistemas inerciales. Bueno, la métrica de Kerr, digamos, desde el punto de vista de trabajo computacional, es un poco difícil porque tiene, digamos, que estos términos acá son bastante, bueno, un tanto engorrosos de manejar con cálculos a mano, ¿verdad? Pero digamos que se pueden hacer varias cosas interesantes allí. Con respecto a lo del arrastre de sistemas inerciales, ¿cómo se puede entender? Pensemos, por ejemplo, bueno, aquí está el agujero negro rotando, o una masa cualquiera, no tiene que ser un agujero negro, pero en los agujeros negros en principio se observa con mayor magnitud, y es el hecho de que si está rotando en alguna dirección, y si yo tengo, por ejemplo, aquí un emisor de luz, puede ser que emita dos fotones, uno que va en una dirección y el otro que se devuelve en la otra. Yo puedo definir o puedo decir que este objeto se encuentra estacionario o estático
si los dos fotones llegan al mismo tiempo, ¿verdad? Pues resulta que en la vida cotidiana nosotros sabemos que para que eso ocurra, pues este objeto, el emisor, tiene que estar quieto con respecto al observador, de tal manera que si yo mando un fotón acá y lo mando allá, van a llegar al mismo tiempo. Pues resulta que en la métrica de Kerr o en los fenómenos asociados a agujeros negros rotantes, eso no es el caso. Es decir, la situación para la cual los dos fotones llegan al mismo tiempo corresponden a una frecuencia muy específica de rotación que es diferente de cero. Y a esa frecuencia se le denomina la frecuencia de arrastre. Y precisamente esa frecuencia de arrastre tiene que ver con este término cruzado. Si no existiera este término cruzado aquí, bueno, que en este caso para Kerr es esto de aquí, no existiría el arrastre. Entonces, digamos que, bueno, es un nuevo conjunto de fenómenos allí que son súper interesantes de analizar. Bueno, continuando también, bueno, con el asunto de la extracción de energía, esto es lo que se denomina el mecanismo de Penrose o proceso de Penrose, precisamente en esta región que es la ergosfera o la ergorregión entre el horizonte de eventos y el límite estático. Si yo tengo una partícula que ingresa, pues puede ser que alguna de esas dos, pensemos que esta partícula está compuesta por dos, digámoslo así, la partícula A en realidad está compuesta por las partículas B y C, pues resulta que en esta ergorregión existe la posibilidad de que las partículas asuman energías negativas, y si ese es el caso y la partícula que tiene la energía negativa cruza el horizonte, es decir, es absorbida por el agujero negro, resulta que la partícula que sale vuelve con una energía mayor a la que tenía. ¿Eso cómo se puede interpretar? Pues que el agujero negro le entregó energía a esta partícula, una energía rotacional, es decir, el agujero negro estaba rotando y dejó de rotar un poco, ¿verdad? Y esa parte de rotación se la entregó a esta partícula C. Eso es lo que se denomina el proceso de Penrose. Todo eso, digamos que se puede analizar, todos estos son resultados de la relatividad clásica de Einstein, ¿verdad? Pero uno puede analizar qué pasa con estos fenómenos con las correcciones provenientes de este proceso aquí cuántico, ¿verdad? O de integración parcial de la integral de camino, ¿verdad? O también se habla de, pues, de teoría de renormalización. Finalmente, en lo que tiene que ver con la dinámica de agujeros negros, como les decía, bueno, hay unas tres leyes de la dinámica de los agujeros negros o de la termodinámica de los agujeros negros. Uno puede identificar la gravedad superficial en el horizonte. ¿Qué es la gravedad superficial? Bueno, el valor de la gravedad en ese lugar. Yo, ¿cómo mediría la gravedad, verdad? De pronto dejando caer algún cuerpo, acelerando, ¿verdad? O también se puede hacer midiendo, si yo me pongo en un lugar muy lejano y mido la fuerza, conecto algún cuerpo aquí y mido con una cuerda que tenga muy delgada hasta allá infinito la fuerza que estoy sintiendo, la tensión, y divido entre la masa del cuerpo, tengo la gravedad, ¿cierto? En la superficie. Esa gravedad superficial en principio se puede identificar con la temperatura del agujero negro. Cosa extraña, ¿verdad? El área del horizonte de eventos se puede identificar como una especie de entropía, de tal manera que hay semejanzas en todos los aspectos. Si el agujero negro está cargado, entonces, bueno, hay un potencial electrostático. Yo puedo plantear una conservación de la energía en general, energía electrostática, energía rotacional, energía de masa, ¿cierto? Y la conservación de la energía me conduce a una primera ley, donde aquí la temperatura corresponde a la gravedad superficial. Y esta S, que sería la entropía, corresponde a el área del horizonte. Entonces, bueno, ahí están las leyes de la termodinámica. La ley cero me dice que la gravedad superficial es constante en todo el horizonte de eventos. La primera ley es la conservación de la energía en el agujero negro. La segunda ley me dice que la entropía nunca va a disminuir y se verifica con el área del horizonte.
Y hay una tercera ley también que habla de que la temperatura nunca puede llegar a ser cero bajo un conjunto de procesos finito, y eso también se puede mostrar que ocurre, ¿verdad? Entonces hay toda una analogía entre la termodinámica usual, clásica, de sistemas de gases, por ejemplo, ¿verdad? Sistemas térmicos, y los agujeros negros. Una cosa bastante curiosa e interesante. Entonces, pasando ya, digamos que a la parte de cómo modificamos, ¿verdad? O qué se ha hecho. Aquí está la formulita que yo les mostraba, que proviene de esas soluciones, de ese sistema de ecuaciones con funciones beta, en el marco del truncamiento de Einstein-Hilbert. Es decir, estoy pensando solamente en dos y me quedo solamente con una fórmula para la constante de Newton. Hago la identificación del corte, que es hacer esta integral para cada punto en el espacio-tiempo. Puedo sustituir esta K aquí y me queda una función que en principio, y esto también se ha obtenido, por ejemplo, Reuter demostró que si yo estoy lo suficientemente lejos del agujero negro, por ejemplo, de Schwarzschild, puedo eventualmente reemplazar la D con una R. Vuelvo otra vez al esquema más sencillo posible. En el caso de mi tesis, yo también, digamos que, bueno, si se hace este tipo de integrales, uno puede mirar que asintóticamente esto puede tender a la R, dependiendo de la métrica del espacio-tiempo en especial. Y bueno, para esta aproximación, lo más sencilla, fíjense que hemos hecho varias aproximaciones, pero siempre podemos hacer ciertas predicciones en estos rangos bastante definidos de aproximaciones, ¿no? Así se trabaja mucho en física, ¿verdad? De esa manera, obtengo una formulita muy sencilla o relativamente sencilla para la evolución o la dependencia de G con la coordenada R. Y bueno, aquí aparece una constante W barra que vamos a utilizar como una especie de interruptor. Si W barra es 0, vuelvo a, mira que aquí cancela esto y me queda la constante de Newton. Vuelvo al carácter clásico, y si W barra es diferente de 0, pues tengo mis correcciones provenientes de análisis cuántico, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, de esa manera, por ejemplo, podemos empezar con la métrica de Schwarzschild, que es la relativamente más sencilla, no trivial. Es una métrica esféricamente simétrica. Aquí se puede ver, pues depende en cada punto de la distancia al agujero negro, bueno, o la coordenada R, en principio, bueno, no sería exactamente la distancia al agujero negro, pero sí una coordenada R que se puede pensar como la distancia al origen visto por un observador en el infinito. Entonces, bueno, sustituyo la GDR, esta de aquí, y tengo una nueva métrica corregida, ¿vale? Con este término nuevo, pero siempre pensemos que aquí está el interruptor. Y bueno, uno puede empezar a mirar, por ejemplo, qué pasa con los horizontes de eventos. La ecuación para horizontes de eventos corresponde a que esta función, a mirar las raíces de esta función. Eso, digamos que se puede mostrar que los horizontes de eventos, que son las superficies para las cuales los sujetos solamente pueden entrar y no se pueden devolver, eso corresponde a las raíces de esta función de aquí. De tal manera que, bueno, en este caso, fíjense que aquí aparece una ecuación cuadrática muy sencilla, y el horizonte de eventos de Schwarzschild, que era un único valor de radio, dos veces la masa del agujero negro, se desdobla en dos posibles valores, uno interno y uno externo, ¿no? Aquí con el más y acá con el menos. Entonces, digamos que hay una novedad, una primera novedad, y fíjate que todo depende de este parámetro aquí. Podemos seguir, digamos, bueno, probando con otro tipo de métricas. Bueno, esta fue, por ejemplo, esta métrica, la corregida de Schwarzschild, la trabajó Reuter y un colaborador, Bonanno, en el año 2000, así como les había mostrado ahora. Y bueno, Rainer Nordström la han trabajado varios autores, en especial con mi alumno Octavio Ruiz,
Él realizó su tesis de maestría en este tema. También podemos, bueno, en este caso es la métrica de Reiner-Nordström clásica. Sin la corrección, pues resulta que de entrada esa ya tiene dos horizontes de eventos. Entonces estos dos horizontes, digamos que el comportamiento o la forma funcional también es muy similar a la de Schwarzschild corregido. Entonces ya hay como una manera de conectar la corrección cuántica de Schwarzschild con una especie de carga al cuadrado de algún, algo así como un agujero negro, micro agujero negro, ¿cierto? De carga muy pequeña, del orden de cercano a lo que se entiende como la escala de Planck. Digamos, esa es una de los primeros resultados interesantes. Para el caso de la corrección de Reiner-Nordström, fíjate que aquí está de nuevo la constante de Newton, sustituyo la formulita que les he mostrado y obtengo una nueva métrica corregida, y aquí aparece de nuevo también, para hallar los horizontes, una ecuación cuadrática. Aparecen de nuevo dos horizontes. Bueno, aquí con este término con el W, aquí ahorita se los mostraré. Bueno, aquí está, ¿verdad? Se los había visto. Bueno, cuando uno saca la raíz, ¿verdad? Obtiene los dos valores, y acá digamos que aparece este nuevo término aquí con W más Q cuadrado. Fíjate que están los dos juntos. Pareciera que, bueno, hay una conexión entre lo uno y lo otro, la carga eléctrica y este valor de corte allí. Uno puede, digamos, mirar con diferentes combinaciones, ¿cierto? Por ejemplo, para el caso de carga 0 y W0, pues estoy viendo Schwarzschild clásico, ¿verdad? Carga diferente de 0, pero W0 tengo Reiner-Nordström, es decir, es agujero negro con carga diferente de 0, pero simetría esférica, o Schwarzschild corregido, si hay carga diferente de 0, o incluso un poquito más general, Schwarzschild Reiner-Nordström corregido, los dos valores, ¿no? Se pueden obtener las ecuaciones para los horizontes de evento, ¿verdad? En cada caso, ¿cierto? Para no demorarnos mucho en eso. Pero una cosa interesante, por ejemplo, es cuando uno mira el caso en que esto es 0, es un caso muy particular que se denomina el agujero extremal. Es el caso en el que esta M sería igual a la raíz de W. Y en el caso, por ejemplo, de Reiner-Nordström, sería el caso en que la carga tiende a 0, ¿verdad? Es un caso muy particular donde estamos mirando ya como que en la escala de Planck un nuevo comportamiento para ese agujero negro extremal. Los agujeros negros extremales son interesantes en el sentido de que al analizarlos uno puede mirar temas como, por ejemplo, el de la conjetura cósmica, o el de si se puede destruir el horizonte de eventos y yo llego a obtener una singularidad desnuda. Imagínense si esta raíz fuese imaginaria, pues ya no tengo horizonte de eventos, ¿cierto? No tengo solución real. Entonces, pues eso, digamos que el valor crítico ocurre cuando este es 0, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues tendré algún valor complejo, ya no tengo una superficie con horizonte de eventos. En principio tendría una singularidad desnuda, ¿no? Entonces, el caso extremal, pues es interesante en ese sentido. Acá también quería mostrarles, un estudio que hicimos con Mauricio de la Hoz, otro de mis estudiantes, y este es básicamente, como ya se los había mencionado, mirar el tema de las trayectorias, y para eso, pues bueno, hay que analizar un objeto que es el potencial efectivo. Incluso en mecánica newtoniana ya existe o se define un potencial efectivo. Es una función que me dice, dependiendo del valor de la energía que tenga el sistema, qué tipo de trayectorias pueden haber, ¿no? Entonces, en relatividad general, pues hay una generalización de este potencial efectivo en la mecánica newtoniana, y este es el caso. Por ejemplo, aquí este sería el potencial efectivo en la métrica de Schwarzschild, y en la métrica de Schwarzschild corregida, pues aparece de nuevo este término nuevo,
¿cierto? Y pues se puede hacer como un análisis relativamente sencillo de esta función, ¿verdad? Entonces, para el caso de Schwarzschild corregido con Mauricio, planteamos, por ejemplo, qué pasa con la condición de puntos críticos, ¿no? Es interesante porque si el potencial es algo como, puede ser algo como de este sentido, pues hay dos puntos críticos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si miramos la derivada a cero, pues miramos cuántos puntos críticos puede haber. Y cuándo, dependiendo de las características o de las propiedades del agujero negro, se puede llegar a convertir en algo que solamente tiene uno, por ejemplo, un punto de ensilladura. A eso se le ha llamado el ISCO o la órbita circular estable más interna, innermost stable circular orbit. Ese es importantísimo para el estudio de la acreción. Digamos, si yo tengo una estrella por acá y el agujero negro envía material, pues entonces el ISCO va a ser, digamos, la órbita circular más cerquita, donde ya va a empezar a caer material allí. Entonces, bueno, mirar estas soluciones de este potencial, pues conduce a mirar qué pasa, por ejemplo, con cosas como el ISCO o los máximos y los mínimos, ¿no? Entonces eso fue lo que hemos mirado con Mauricio, por ejemplo, y al plantear esta sencilla condición de derivada igual a cero, ¿cierto? Obtuvimos un polinomio de orden 5, ¿vale? Y que pues obviamente no, bueno, hicimos una cierta aproximación para distancias lejanas y lo pudimos como semifactorizar aquí y obtuvimos algo interesante allí para distancias lejanas, pero bueno, digamos que sería interesante analizar este polinomio dependiendo de estos valores aquí en términos generales, ¿verdad? Nos interesan soluciones que sean pues, reales y positivas, pero hacer el análisis completo, pues bienvenidos los matemáticos que les gusta la teoría de Galois, en este caso para polinomios, Primi. Claro, Primi sabe tanto la de polinomios como la diferencial. Bueno, aquí veo varios expertos, también Ismael, obviamente. Aquí hay una gráfica, digamos, de ese potencial, ¿verdad? Para un conjunto de casos, aquí está, mira que aquí está una posibilidad de ese ISCO. Y bueno, lo que vimos con Mauricio fue que al hacer la corrección cuántica, bueno, esto va variando muy lentamente, muy suavemente, ¿verdad? Pero para este caso asintótico, ¿verdad? El caso general, pues nos hace falta mirar qué posibilidad hay de que haya más. Bueno, aquí tengo tres raíces, R igual a 0 y estas otras dos para este cuadrático. ¿Verdad? Pero para esta función quíntica, ¿verdad? Bueno, hay un teorema por allí que dice que no existen soluciones generales, ¿verdad? Para mayores de 4, ¿no? ¿Cierto? Pero, digamos, puede ser que hayan soluciones particulares, ¿no? Eso es lo que, lo que estudiamos por allí. Nos dedicamos un buen tiempo a mirar qué pasa con este polinomio, pero pues nos faltaban las herramientas formales. En todo caso, pues obtuvimos cosas interesantes. Como por ejemplo que estos iscos se desdoblan. Bueno, hay cantidad de cosas que se pueden seguir analizando. No sé cómo estamos de tiempo, yo creo que me hace falta, Primitivo. Sí, no sé si te falta mucho. Bueno, ya estamos un poco pasados, pero el tema está interesante y si puedes concluir en el menor tiempo Sí, posible, pero sin sacrificar con mucho contenido. O sea, gracias, vale. ajá. Sí, yo creo que sí puedo resumir un poco. Bueno, aquí tengo varios resultados. Aquí, bueno, algo que se hizo con Octavio. El caso en cuando nos acercamos a la escala de Planck, que vamos disminuyendo la carga eléctrica. Bueno, aquí hay una convergencia aquí a un cierto valor muy específico, esa raíz de W que les mencionaba. Y esto apunta, digámoslo así, a
a la posible existencia de alguna situación remanente final. Hay un problema en la física de los agujeros negros que tiene que ver con la evaporación de los agujeros negros. Por allá Hawking demostró que los agujeros negros emiten radiación, a eso se le llama la radiación de Hawking. Y la pregunta es cuál es el estado final de un agujero negro, y para responder esa pregunta, pues en principio hay que saber o tener la teoría general de la gravedad cuántica, pero no se tiene. Y se cree que puede existir algún estado inerte final. Y bueno, este valor aquí final de la masa para una carga tendiendo a cero, pareciera ser como un indicio de que sí existe ese último estado remanente, pero bueno, eso obviamente que tiene que esperar muchos más análisis y verificaciones. También, bueno, miramos qué pasa con los horizontes y cómo van variando lentamente. Esto digamos que la línea continua es el caso clásico y la línea punteada es el caso corregido. Y bueno, si no nos alejamos mucho del caso extremal, pues el asunto se pudo demostrar con Octavio que esto es estable en el sentido de la estabilidad que se trabaja en teoría de catástrofes. Pero si miramos aquí este punto acá, que es el punto extremal, pues al hacer la corrección, pues ya no tenemos raíz, entonces ahí puede ser algo interesante. El caso extremal siempre es algo más interesante. Con Octavio también miramos algo de la termodinámica. Él calculó, bueno, es un buen calculista, Octavio, calculó el área del agujero negro con carga diferente de cero, calculó la gravedad superficial, bueno, con unas formulitas que hay allí. Y bueno, se demostró que todo es coherente en el sentido de que ahí se llega a los resultados previos, y cumple con las leyes de la termodinámica, incluso, y esto es digamos que una cosa interesante, la primera ley. Bueno, creo que voy a pasar aquí un momentico, la primera ley. Resulta que en mi tesis de doctorado yo pues observé que no se cumplía, y cuando Octavio demostró que sí se cumplía para un caso relativamente más sencillo, pues nos alarmamos y revisamos también mi resultado, y pues lo que obtuvimos fue que de hecho no se cumple para el caso de los agujeros rotantes, pero sí se cumple para el caso de los agujeros cargados no rotantes. Entonces, bueno, eso es una cosa que es interesante, ¿cierto? Y hay que analizar. Un poco también, bueno, de las superficies críticas. Esto fue un resultado mío de mirar qué pasa con los horizontes y con los límites estáticos. La variación es relativamente suave, digamos, entre una superficie y la otra, también con el tema de la estabilidad. Y esto también quería mostrarles. Esto es un resultado con Iván Gómez. Él se analizó estas frecuencias de arrastre y logró como que obtener una nueva formulita para las frecuencias de arrastre de partículas cercanas a agujeros negros que estén rotando. Este es el ejemplo de lo que les mencionaba, de algún material o algún plasma que esté acretando allí. Entonces esta fórmula pues predice que, bueno, originalmente esta es la línea negra, es lo predicho originalmente por la teoría de Einstein, y con esta corrección, pues parece que hay como un máximo aquí, y bueno, falta preguntarse entonces o mirar qué puede significar ese máximo allí. Como les digo, pues son cosas, digamos, que son interesantes y que merecen pues un poco más de análisis, obviamente. Esto es lo que les mencionaba, que para el caso de los agujeros negros rotantes, bueno, para los agujeros negros no rotantes con carga diferente de cero, el asunto funciona, pero para los rotantes no, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí viene la pregunta de cuál es el factor integrante, y esa también es pues una pregunta matemática. Si yo quiero construir un diferencial exacto, necesito un factor integrante. Pues resulta que para el caso clásico ese factor integrante es precisamente la temperatura, pero para el caso de corregido, si estoy hablando de agujeros negros
rotantes, ya el factor integrante no lo es. Entonces la pregunta es si puedo encontrar ese factor integrante o, ¿cierto? Digamos que se puede plantear esa pregunta de esa manera. ¿Y qué conexión podría tener con la temperatura? Eso quería como de pronto plantear un par de problemitas matemáticos que eventualmente pudiera interesar a alguno de ustedes, algún matemático, ¿verdad? Bueno, llego ya a las conclusiones, son conclusiones muy generales. La corrección con grupos de renormalización a los espacios-tiempos clásicos de la relatividad de Einstein, pues ha conducido a en las últimas décadas, a una ampliación significativa, yo diría casi que bueno, exponencial de predicciones. Hay cosas muy interesantes allí que mirar. Y lo más interesante aún es que ya hay observaciones que podrían eventualmente arrojar resultados que fuesen conectados con la característica o el carácter cuántico de la gravedad. Y bueno, nosotros hemos hecho un pequeño aporte a ese respecto. Nosotros nos hemos llamado, nosotros mismos hemos llamado el grupo de acción efectiva promedio por razones obvias. Quienes estén interesados, pues en estos temas, pues obviamente me pueden escribir, podemos charlar. Bueno, aquí está la bibliografía, los artículos clásicos o relativamente clásicos ya, ¿verdad? Más lo que hemos trabajado acá, ¿verdad? Aquí pues hicimos un preprint con Octavio que se envió hace poquito y estamos a la espera de los referees y bueno, los otros trabajos que vienen. Eso es todo. Entonces, muchas gracias. Qué pena por haberme pasado del tiempo un tanto. Muchas gracias, Eric. Excelente conferencia. Si hay alguna pregunta, adelante. Le damos la bienvenida y saludamos al profesor Juan José Morales desde la Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, que se incorporó a la sesión, y a cada uno de los participantes que se encuentran acá. Entonces, vamos al espacio de preguntas. Bueno, yo ante todo soy Juan José Morales, como decía Primitivo, el director de tesis de Primitivo. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Tengo que disculparme enormemente porque he llegado una hora tarde. La diferencia horaria la he calculado mal, ¿eh? Entonces me he incorporado pues prácticamente muy tarde, ¿no? Entonces, pero he escuchado, me pido disculpas anticipadas también porque me gustaría hacer alguna pregunta, a pesar de que he llegado pues casi al final, ¿no? He tenido la suerte de que se ha alargado un poquito más la conferencia de Eric, ¿no? Lo cual yo lo agradezco porque he podido oír algo al respecto, ¿no? Escuchar sus comentarios, conclusiones finales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me disculpo anticipadamente porque quería hacer alguna pregunta a pesar de que realmente puede estar contestada durante la charla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando habla de Eric de correcciones cuánticas, ¿en qué sentido está considerando esas correcciones cuánticas? Quizá lo ha comentado, me disculpo, ¿eh? Vale. Bueno, digamos, no he dado demasiados detalles, pero sí, digamos, la idea es en el sentido de correcciones provenientes de la evolución con la escala de las constantes de acoplamiento, es decir, en el sentido pues, de las teorías efectivas de campo, es decir, la teoría de la gravedad es una teoría cuántica de la gravedad, no la tenemos, pero en principio sería algo como una integral de camino de un exponencial de una fase de la acción clásica dividido sobre h barra, y en principio esa integral de camino pues no se ha obtenido de manera exacta, pero sí hay unas ecuaciones que pueden hablar de la evolución con la escala, y esa escala está asociada a integraciones parciales de la integral de caminos. Entonces lo que se hace, digamos, en la teoría de renormalización es mirar cómo evoluciona con la escala
las diferentes constantes de acoplamiento y bajo ciertas aproximaciones se han obtenido fórmulas para la evolución con la escala, llámese energía o masa o momentum, de la constante de Newton y otras constantes que se puedan incluir, la constante cosmológica, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una fórmula de cómo evoluciona la constante de Newton con una escala, eventualmente podré pensar en una cierta corrección proveniente de algún argumento cuántico. En ese sentido, se puede pensar también que es una corrección no perturbativa. No hemos hecho ninguna teoría de perturbaciones, sino se ha obtenido fórmulas para la evolución con la escala de las constantes de acoplamiento. Yeah. Yo estoy especialmente interesado en la cuestión de integrales de caminos actualmente. Entonces, Sí. una pregunta razonable resulta lo siguiente. A lo mejor me salgo un poquito del tema de una forma estricta, ¿no?, de la conferencia, pero, por ejemplo, ¿cree que es posible, por ejemplo, hacer un estudio? Porque desde el punto de vista cuántico aparentemente hay dos problemas. Por un lado está la parte de campos, cómo se cuantifica el campo, y por otra parte está la acción del campo, es decir, el movimiento de las geodésicas. Sí. Entonces, cuando habla de cuantificación, ¿se está refiriendo a qué parte? ¿Se está refiriendo a la cuantificación del campo, por ejemplo, o se está refiriendo a la cuantificación de las geodésicas? O un poco las dos cosas se están interviniendo de alguna manera. Bueno, lo de la cuantización del campo en principio sería lo que se entiende como la cuantización canónica, ¿no? Esto va más hacia la formulación con integrales de camino, entonces sí sería Sí, más pero, sí, desde el punto de vista de integrales de caminos. Podemos sí, hablar incluso también, o bien hablamos de cuánto se cuantiza la acción, ¿no? La acción sobre sí. las partículas, o bien cuantificamos el campo, en cuántica de campos, con integrales de caminos, a Sí, priori, ¿no? el campo como tal, sí. Bueno, digamos, estamos pensando que el campo es el campo, la métrica, el campo métrico Exacto. tradicional. Entonces, sí. Es decir, bueno, yo hice un esquema aquí un poco, aquí a mano, bueno, fue bastante esquemático en realidad, Sí, sí, pero sí, ¿de es acuerdo? Sí, es la sí, integral sí, sobre las sí, métricas. sí, de acuerdo. Sí, o sea, el campo, sí, como tal. Sí, en este caso es el campo. Pero después, por ejemplo, cuando he hablado de acción efectiva, estaba pensando en acción sobre las partículas, si he entendido bien. Sí, es Las últimas transparencias que he visto, he llegado ahí justamente. sí, la acción efectiva es esta gamma K, es, bueno, el resultado de haber realizado integraciones parciales. Es decir, no hice completo esto porque no sé cómo, Ya, ¿cierto? ya. No, Pero claro, lo es que que sí quizá puedo, nadie sabe cómo. todavía nadie sabe, nadie sabe. Bueno, lo dije, Probablemente. sí, Probablemente nadie sabe cómo, porque no sabe lo dije alegóricamente, es cómo decir, van a nadie lo explotar esas sabe. integrales, ¿no? Sí, Claro. nadie lo sabe. Bueno, de hecho nadie sabe cómo formular integrales de camino de manera general. Bueno, no he visto el trabajo de ustedes sobre integrales Ya. de camino y teoría de Galois, pero sé que va hacia ese punto de poder definir las integrales de camino de manera formal, ¿no? Bueno, Rigurosa. nosotros solamente, que era una pregunta, me disculpan, porque es un tema que me interesa enormemente, pido disculpas a la audiencia, ¿eh? Entonces, la cuestión es que a priori el enfoque de mi trabajo de 2020 era un enfoque en donde consideraba simplemente aproximación semiclásica, ¿de acuerdo? Era una aproximación semiclásica, lo cual quiere decir que estábamos haciendo desarrollos en la constante de Planck, potencias de la constante de Planck. Entonces, Sí. esa aproximación semiclásica, primer orden, en principio, ¿no? Es lo que típicamente se denomina la aproximación semiclásica. Entonces, sí que tenemos a priori una idea, por ejemplo, de cómo afecta una teoría de tipo galoisiano, cómo interviene, qué rol juega en el cálculo concreto de la expresión explícita del propagador en la aproximación semiclásica. Este es el punto de vista. Entonces, una pregunta también en relación con esto
es que, bueno, no sabemos muy bien todavía qué pasaría en cuántica de campos, porque primero tenemos que tener un teorema análogo en clásica de campos que no disponemos, estamos reflexionando cómo se podría hacer. Esto es parte de la historia, ¿de acuerdo? Pero no Ya, sabemos a priori cómo hacerlo en cuántica de campos con integrales de caminos, ¿eh? Porque no tenemos un resultado claro. general, pero tenemos conjeturas por el momento. Pero una cosa que sí es interesante respecto a lo que contaba es la cuestión de si, por ejemplo, qué ocurre si usted tiene una idea, qué pasaría si se aplica directamente a las geodésicas, por ejemplo, geodésicas luz, se aplica directamente en un agujero negro de Schwarzschild, cojamos el caso más sencillo, y aplicamos directamente el cómputo de la integral semiclásica, Ya, mediante integrales de caminos de tipo semiclásico. Por ejemplo, ¿se puede obtener la radiación de Hawking como un problema túnel? la radiación de Hawking se mantiene, el cálculo que hizo Hawking mantiene la gravedad como un trasfondo clásico, es decir, Sí, 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 la teoría totalmente, ¿no? cuántica Desde de ese campos. punto de vista, lo hacemos un poco, digamos, en plan, si me permite la expresión, en plan bruto. En el sentido de que sencillamente suponemos que tenemos el campo, ya está dado el campo clásico, ¿de acuerdo? El campo einsteiniano, y Sí, entonces a partir de ahí aplicamos una aproximación semiclásica al cálculo de las geodésicas, ok, a la acción, directamente. sí. Esa perspectiva. Y, por ejemplo, pregunto, ¿no? ¿Se podría tener, por ejemplo, como un problema tipo túnel, El mediante un efecto cálculo Hawking. semiclásico, la radiación de Hawking? Sí, yo creo que sí. Es decir, desde que se plantea una teoría, así sea en primera aproximación, una teoría de cuántica de la gravedad, en principio debe poderse, pero obviamente pues no sé cómo serían De los acuerdo. detalles. Ya, insisto, pido disculpas a la audiencia porque quizá me he extendido mucho en mis preguntas y No, es muy teniendo, interesante. teniendo en cuenta además que he llegado en los últimos minutos. ¿De acuerdo? Con lo cual, algunas de las preguntas que tenía a lo mejor pues podrían haber Sí, yo creo que tenido respuesta. no sé si se ha trabajado desde ese punto de vista. Con toda seguridad sé que con teoría de Galois diferencial no se ha hecho. Es decir, ir hacia allá, hacia el cálculo del efecto Hawking, a no ser que ustedes lo hayan trabajado, no sé. No, en absoluto, no estamos en los primeros Pero pasos. Estamos sí, en el balbuceo de toda esta historia, de alguna sí, manera. sí, Estamos dando pero los primeros pasos, ¿eh? Simplemente eran preguntas un poco así en plan como. sí. Lo otro también es, bueno, lo de la aproximación semiclásica, creo que, no, apela a teoría de perturbaciones que hacen alguna No, teoría no, de no, no, no. perturbaciones. No apela a teoría de perturbaciones. La aproximación semiclásica simplemente es lo que era la antigua mecánica cuántica, bien escrita. Es la WKB. WKB, ok, sí, sí. WKB, pero desde el punto de vista de integrales de caminos. Porque es Sí, sí. potente. Desde el punto de vista de integrales de caminos es donde precisamente aparece un objeto que es la ecuación en variaciones, es la que juega el rol fundamental ahí. Las variaciones respecto a condiciones iniciales. Es algo muy curioso que lo que se llaman también determinantes funcionales Sí. de operadores diferenciales. Hay varias formulaciones posibles, pero una de ellas mediante determinantes funcionales. Lo que ocurre es que hay otra formulación que no apela al concepto de determinantes funcionales, sino que simplemente tiene en cuenta un objeto muy, muy clásico, que simplemente clásico en mecánica clásica, la variación respecto a condiciones iniciales. Que Ok, es un objeto bien conocido en mecánica clásica, y eso es lo que nos permite, digamos, hacer un enfoque de tipo galoisiano, porque esas ecuaciones son lineales. Lineal es un sistema lineal ordinario. Digamos que, ok. grosso modo, ese es el corazón de la historia de alguna forma. Entonces, cuantificas Vale. en mecánica semiclásica, en la aproximación semiclásica, cuantificas las fluctuaciones cuánticas alrededor de la solución clásica, pero utilizando variaciones respecto a condiciones iniciales de la mecánica hamiltoniana, o si se quiere, de la mecánica lagrangiana. Ok, Esa es un poco, grosso modo, es la idea sí. esencial.
En cualquier caso, yo creo que nos hemos extendido demasiado, me he extendido demasiado en mis preguntas, pido disculpas de nuevo. Y sí Muy que a lo mejor interesante. le envío algún mensaje un poco para que me comente algo al respecto. Y Claro, por tampoco para supuesto. no aburrir demasiado a la audiencia. Me parece, bueno, a mí personalmente me parece interesante el tema, es decir, empezando solo con la mecánica cuántica, y suena demasiado rimbombante decir solo con la mecánica cuántica, ya hay cosas muy interesantes para trabajar, ¿no? Ahora, saltar a la teoría cuántica de campo, pues ya sería toda una No, historia. no, desconocemos. Sabemos cómo hacerlo. Bueno, tenemos alguna conjetura al respecto de cómo hacer esa aproximación en cuántica de campos. Pero cuidado, bajo ciertas hipótesis, que son bastante restrictivas. ¿Vale? No, abierto a conversación, por supuesto. Pues Y gracias por el interés. muchísimas Por el gracias. interés. ¿De Muchas acuerdo? gracias, Eri, muchas gracias, Juanjo. Gracias a todos por venir. Y bueno, aunque nos hemos extendido, pues ha sido muy interesante. Voy a detener la grabación en este momento, recordando que el próximo miércoles tendremos ya la última sesión de este seminario, los días miércoles. A partir de febrero estaremos cada 15 días a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana. Muy bien, entonces, voy a parar la grabación. Permíteme un segundo. Y